Buenas tardes. Bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo Bernardo González de Quirós, que se ha organizado con motivo de los correspondientes aniversarios de la Sociedad Peñalara y de la excursión mítica iniciática que organizaron un grupo de profesores y alumnos de la Institución Libre de Enseñanza por la Sierra de Guadarrama y más allá. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación de Carlos Muñoz Repiso. Muchas gracias, Carlos, por tu colaboración. Y va a presentar brevemente la sesión Pedro Nicolás, que ha sido presidente de la Sociedad Peñalara. Gracias, Elisa. Bueno, en nombre de Peñalara, gracias por acogernos de nuevo en este magnífico lugar, en este magnífico salón. Y tenemos la suerte de contar con la conferencia de Carlos Muñoz Repiso Izaguirre. Quien no le conozca, porque no seáis de Peñalara, Carlos ha sido presidente de Peñalara, pero además ha sido y sigue siendo un socio activísimo en todos esos órdenes, en los órdenes deportivos, en el orden deportivo, pero también en el orden cultural. Es, en mi opinión, la persona que encarna mejor y que más sabe de lo que es Peñalara hondamente, profundamente. Sí, es mi opinión. Como me han dejado que te presente, pues no lo habíamos preparado. Me acabo de enterar que tenía que presentar, pero es que es cierto. Carlos conoce todos los entresijos de Peñalara, los ha vivido en todos los niveles. Ha sido vicepresidente, ha sido presidente. Tiene medallas al mérito deportivo, al mérito social, no sé cuántas. Creo que solo te gana Carlos Soria, me parece, pero bueno, eso tampoco lo hemos contado. En fin, en una palabra, es la persona que mejor puede hablar de la historia de Peñalara. Pero especialmente es el que mejor puede hablar de lo que aparece en la pantalla, que es la revista de Peñalara. La revista de Peñalara, para algunas personas, es un tesoro. Está llena de sugerencias. Cuando tienes un rato triste en la vida, cógete una revista de Peñalara, vete al año 16, vete al año 30, tal, y siempre hay cosas interesantes que cuentan con personajes que además muchos de ellos tenemos muy cercanos. Entonces, la verdad es que es una suerte que Carlos haya accedido y haya preparado esta conferencia, porque nadie sabe tanto, ha indagado tanto, es tan erudito y experto y además apasionado de la revista. Por lo tanto, y la revista, como bien veo lo que pone en el título, que no lo sabía, es la médula espinal, es la esencia y es lo más característico, lo que ha permanecido desde el mismo año que se formó Peñalara, con la interrupción única de la guerra civil y un año más. Siempre ha estado presente como un elemento que mostraba lo que se estaba haciendo en Peñalara, y no solo lo que se estaba haciendo en Peñalara, sino lo que era el montañismo, el alpinismo, la evolución también social de la cultura de la naturaleza. Todo eso está en la revista de Peñalara. Por lo tanto, tenemos la fortuna de que vamos a pasar un rato magnífico y vamos a saber mucho más de algo magnífico que es la revista Peñalara. Por ello, gracias, Carlos. Bueno, gracias a los presentadores, especialmente a Pedro, que ha exagerado, como suele ocurrir en estas presentaciones, pero en lo que sí que creo que no has exagerado es en que yo soy un apasionado de la revista Peñalara. Eso es cierto. La revista Peñalara me ha apasionado siempre, desde que la conocí, pero no quiero entrar todavía en la revista. Quiero hacer un agradecimiento de poder estar aquí, en primer lugar, a Peñalara, a los peñalaros antiguos, aquellos que están en la revista y que ojeamos de vez en cuando, y que nos acaba de invitar Pedro Nicolás a coger una revista antigua de vez en cuando y releerla, porque ellos fueron capaces de insuflar un espíritu a Peñalara que ahí ha quedado y que nos llega hasta nuestros días, 110 años después. Naturalmente quiero agradecer también al vocal encargado, responsable de las cuestiones culturales ahora mismo en nuestra sociedad,
por haberse fijado en mí, haberme ofrecido poder dar esta charla hoy. ¿Por qué? Pues porque aunque yo, desde luego, la revista la he considerado siempre vital y para mí ha sido un placer leerla y releerla, a la hora de dar una charla, pues hay que leerla todavía con más profundidad y buscar y rebuscar, y hay tanto que hasta es difícil saber qué se selecciona o qué es lo que se dice. Y ya dentro de este capítulo de agradecimientos, tengo que agradecer a la Fundación Francisco Giner de los Ríos que se haya unido a Peñalara en estas conferencias. Y yo me siento ligado a la Fundación, a Giner de los Ríos, por dos caminos. Por un lado, por la vía de Peñalara, porque Constancio Bernaldo de Quirós, el alma mater de la Fundación de Peñalara, pues era discípulo de Giner de los Ríos y a través de él nos ha llegado pues todo este estilo de ser peñalaro, que al final ha cristalizado en eso. Y por otra parte, también porque mi madre fue alumna no de la Institución Libre de Enseñanza, sino de lo que fue su sucesor, el Instituto Escuela. Gracias a eso, pues fue una mujer que también estuvo imbuida de esa curiosidad, especialmente a través de la lectura, y gracias a eso también pudo ser licenciada universitaria en los años 30, que no era algo tan común. Por eso, por estas dos vías, puedo estar agradecido y así debo comenzar diciendo esta charla. Y ahora vamos a esa diapositiva que está ahí puesta. Efectivamente, si no existiera la revista Peñalara, ¿qué sería Peñalara? ¿Qué sería la Sociedad de Alpinismo Peñalara? Pues sería un club más de los que hay, no sé el número de los que hay en España, pero ahora muchísimos, en esta atomización que nos gusta a los españoles de que cada cual tiene su pequeña parcelita y cada cual tiene su club de su pueblo o del colegio de Doña Paula, pero sería uno más. ¿Por qué es diferente? Por la revista. Nuestra revista es, pues, como digo ahí, la médula, la esencia, el por qué ser. Y ahora voy a entrar un poco más ya, pero a título personal, en mi afición a la revista. Yo, desde antes de ser socio de Peñalara, pues cuando tenía 20 años, 21 años, descubrí la revista Peñalara. Y entonces, pues me suscribí sin ser socio, me suscribí a la revista y la fui guardando. Y así comencé. Bueno, no pensé entonces conseguir una colección de la revista Peñalara. Fui guardando las que iban saliendo. Años después, ya andando el tiempo, entré en Peñalara como un socio más. Y entonces me entró la afición de conseguir revistas. Compré revistas en librerías de Lance, me dejé timar todo lo que fuera con tal de tener una revista del año 16, 18, 21, la que fuera, y así conseguí, afortunadamente, hoy puedo decir que tengo la colección completa en mi casa de la revista Peñalara, en papel. Después, bueno, tengo que decir en esto que no soy el único. Hay aparte de las colecciones de la revista que hay en Peñalara, pues hay como 8 o 10 que yo tenga censados que tienen la revista completa. O sea que esa joya, ese tesoro que nos decía Pedro hace un momento, pues está en bastantes manos. Yo quiero ofrecer esta conferencia a una persona que
que ha sido un gran amante de la revista y que calladamente ha trabajado infinito por la revista. Se llamaba Santiago Tutor. Santiago Tutor nació en el año 23 y murió en el año 2022, es decir, poco antes de cumplir los 99 años. Pero Santiago fue, aparte de que fue director de la revista durante un tiempo, fue un enorme amante de la revista, un generoso con Peñalara, nunca tuvo ningún problema de ayudar en todo lo ayudable y hizo una recopilación de todos los artículos que se habían publicado en la revista Peñalara sobre el naranjo de Bulnes, que editó a sus expensas, a su costa, que se vendió. Entonces era caro, porque era todavía con las pesetas y se vendió a 10.000 pesetas cada ejemplar. Y todo el producto de la venta de aquellos libros los cedió a Peñalara. Eso es un gesto que no quiero olvidar. Y Santiago Tutor un día me dijo que estaba haciendo fichas de la revista Peñalara. Él había comprado un programa informático para hacer fichas, con varias entradas, por autor, por tema, por orografía, etcétera, etcétera. Y entonces yo, al saber que él estaba haciendo esas fichas y que ya tenía muchas, pues le consultaba de vez en cuando quería buscar algo en la revista Peñalara. Y él, pues, yo le llamaba por teléfono, él miraba en su fichero y me decía en qué revista estaba y yo iba a mi colección y así encontraba lo que quería buscar, si era de los picos de Europa, del Pirineo, de los Alpes o de una persona, de lo que fuera. Magnífica labor. Pero ¿qué ocurrió? Pues que Santiago, que ya iba siendo mayor, pues cuando llegó a 1979 haciendo fichas, desde el año 13 ya son bastantes, ya había hecho 4.000 fichas, me dijo que ya no tenía fuerzas o ganas o ilusión de seguir haciendo las fichas. Y entonces yo dije, ¿cómo vamos a dejar inacabado este trabajo de las fichas de la revista Peñalara? Y yo asumí esa tarea que he ido haciendo y ahora mismo dispongo con algún compañero más a quien se lo he pasado, de 8.000 fichas que se puede buscar el contenido de la revista Peñalara. Yo creo que eso debería estar en Peñalara y terminará estando en la secretaría o en la sede social de Peñalara, porque es la forma de poder buscar y rebuscar en la revista. La revista Peñalara difiere de otras revistas de sociedades, de clubes o simplemente comerciales, que también las hay, de montañismo, que no es solo de montañismo. La revista Peñalara ha cuidado siempre un mucho de montañismo y un poco, hay que ser sinceros, de otros temas culturales. Así tenemos, pues, he rebuscado a ver cuántos artículos había sobre poesía, sobre viajes culturales, sobre protección de la naturaleza. Claro, los hay, como podéis ver ahí, pero también es verdad que hay 6.500 sobre montañismo, esquí, vida social y demás. Ese es más o menos el estilo de nuestra revista. Y la revista, en los estatutos, en el número 1 de la revista Peñalara se publican los estatutos de la asociación Los 12 Amigos Peñalara. Y no se menciona la revista. Es los únicos estatutos de todos los que se han ido haciendo, corrigiendo y tal a lo largo de estos 100 y pico años, que no menciona la revista, pero sí menciona que una de las finalidades principales de esa asociación es la divulgación, etcétera, etcétera, etcétera. Es que indirectamente menciona la revista.
Es ya en el año 15, los nuevos estatutos, cuando aparece la revista Peñalara como parte de Peñalara, recogida en su fase estatutaria. Siempre ha habido en todos los estatutos 2 o 3 artículos, más o menos según las épocas, que han mencionado la revista, incluso con detalle, diciendo cómo se nombra el director, cómo tiene que haber un consejo de redacción, etcétera, etcétera. Pero siempre, hasta nuestros días, la revista Peñalara está en los estatutos de Peñalara. El año 15, supongo que todos los presentes lo saben, cambió el estilo de Peñalara. Peñalara nació en el año 13 como esa asociación de los 12 amigos, pero la presión de todos los montañeros y la gente que quería pertenecer, pero no les dejaban porque estaba limitado a ser 12, pues la presión hizo que se cambiara y que se declarara en el año 15 sociedad abierta y ya fuera una sociedad sociedad con socios de número. Quedaron los fundadores, los 12 fundadores más otros 8 más, porque el sistema que se seguía era que había 2 condiciones para ser socio fundador: haber subido una vez a Peñalara, que se mantuvo en los primeros estatutos para poder ser socio de Peñalara, y la otra, tener el domicilio en Madrid, de tal forma que cuando alguno de los 12 cambió de domicilio por razones de trabajo, por razones que fuera, causaba baja como socio y entonces entraba otro. Tenían una especie de lista de espera de peticionarios para ser socios y fueron hasta 20 los fundadores. Y ya entro en la revista, me llama la atención. Desde la primera, que ahora la vamos a volver a ver, aunque la hemos visto ya en la diapositiva anterior, se reproduce la Torre Mocha del Paular, la que está en la parte izquierda de la imagen, que está sin chapitel. Esta portada de revista se ha ido reproduciendo. Ahora vamos a hacer un repaso por todas las reproducciones y 126 portadas de la revista Peñalara han recogido la torre del monasterio del Paular. Mocha desde 1909 por un rayo que la incendió y quedó pues sin la parte del chapitel, sin la parte de arriba, y después reconstruida en el año 23 por el arquitecto Pedro Muguruza, en una de esas reformas parciales que iban haciendo de la vieja Cartuja, abandonada después de la desamortización, pues se reconstruyó el chapitel y ya aparece. La foto de la izquierda corresponde a Juan Almela Meliá, uno de los fundadores de Peñalara, y la de la derecha a Enrique García Herreros, que también llegó a ser presidente de Peñalara y que fue un gran alpinista y alguien que quiso mucho a la sociedad. ¿Veis? Aquí he recogido las primeras portadas, la número 1, la número 2, la número 3, reproducen todas la torre que luego esa torre se ha utilizado en Peñalara para hacer medallas, y la última que recuerdo es la del centenario, la medalla que se dio a los asistentes al acto del centenario de Peñalara en la cumbre de Peñalara, y recogía una especie de medalla, la Torre Mocha, aunque la Torre Mocha dejó de ser Mocha en el año 23 gracias a este arquitecto que os acabo de decir. Y vuelve a aparecer en el número 6 la Torre Mocha en una fotografía verdaderamente con el sarcófago del obispo de Segovia, Melchor Moscoso. Este enterramiento corresponde al año 1630, o sea que lleva allí años y es la única. En este sitio, que hay quien le llama Patio del Ave María y quien le llama
el cementerio de los frailes. Allí es donde desde que se construyó la Cartuja del Paular en el año 1300 y pico hasta la actualidad, han ido siendo enterrados los frailes. Me encuentro esa portada de la Torre Mocha también, que la firma J. Arnal. Y me llama la atención, digo, ¿quién será J. Arnal, que desde enero de 1920 hasta marzo del 22, en 26 revistas, sale siempre lo mismo, el mismo dibujo a plumilla? Y entonces miro en la relación de socios de Peñalara y veo que hay una señora que se llama Juana Arnal, que ingresó en Peñalara en 1922 y que tiene el número de socio 2000. Y entonces veo que los hijos de Antonio Victori, presidente de Peñalara desde 1923 a 1952, tenían todos un número redondo. Esta señora, Juana Arnal, tuvo el número 2000, su primer hijo el número 3000 y su segundo hijo el número 4000. No cabe duda que esto se fue hecho por J. Arnal, que era Juana Arnal, que colaboró, pues una vez más, como las mujeres, las esposas de los presidentes o de los más conspicuos socios de Peñalara que trabajaban por Peñalara, y que ellas también, pues en la sombra, con una J. Arnal, trabajó para Peñalara. Vuelve la Torre Mocha en el año 26, en fin, vuelve continuamente. Incluso encuentro en una contraportada ese pequeño dibujito anónimo también de la Torre Mocha. Y después, ya después siguió la Torre Mocha después de la reconstrucción, de la reconstrucción del chapitel, pero hasta 2 o 3 años después no quisieron los peñalaros, o no se dieron cuenta de recoger en su portada la torre ya actualizada del monasterio del Paular. Siguiendo una especie de estudio de la revista a lo largo de la historia ha tenido solo 3 formatos. El formato más pequeño, que fue desde que se hizo desde el número 1 de octubre de 1913 hasta el año 27, de 15 por 22, que ahí lo tenéis. El año 28 aumenta en tamaño y aumenta en páginas, ahora veremos las páginas, y va así hasta 1967, muchos años, sigue siendo igual, del mismo tamaño. Y es en el año 67, ya cuando adopta el tamaño, todo siempre con alguna variación de milímetros, pero el tamaño que nos ha llegado hasta nuestros días, el tamaño actual. Vamos a ver, las primeras revistas pues tenían 16 páginas y las 4 centrales eran de hueco grabado para las fotografías. No se insertaban las fotografías en el texto, lo que apareció ya bastante después. Y de entonces, de esas 16 páginas y más 4, es decir, 20, hasta las 60 actuales, ha ido variando sin seguir un orden, pero siempre aumentando, siempre ha ido a más. Y ha llegado a las 60 páginas actuales. No sé si se lee este asunto. Esto es escaneado, un acta de la reunión donde Zabala pide que se aumente el número de páginas, y le hicieron caso. A partir de esta reunión las páginas fueron aumentando. Ya en el año 54 se hizo un número especial. Ese año ya era trimestral, me estoy adelantando un poco, que lo veremos después, pero ese año hubo cinco revistas, porque hicieron una revista dedicada íntegramente a Antonio Victori, que había sido presidente, como acabo de decir, desde 1923 hasta 1952.
y cesó porque le nombraron administrador de la Delegación Nacional de Deportes y entonces cesó como presidente de Peñalara. Siguiendo con las páginas, el récord de páginas está en esta revista, la número 400, que tuvo 188 páginas, pero, todas las cosas tienen su pero fue una revista anual. No rompió la idea de las 4 revistas al año y quedó en una revista anual con 188 páginas. Un número realmente extraordinario que además encartó un mapa de Peñauviña. En el número 500 también se hizo un extraordinario, pero este abarcó, también se saltó la idea de los trimestres y fue de un semestre completo, pero tuvo 154 páginas. Y de pronto la revista Peñalara era en blanco y negro, en estricto blanco y negro, y gracias. Y en 1968 aparece la portada en color. No podía ser otra que la cara oeste del Naranjo de Bulnes, que en ese momento pues era una escalada apetecida por todos los alpinistas de la época, porque era aquella vía audaz que habían hecho Navarro y Rabadá, los aragoneses realmente inmortales, aunque murieron en el norte de Leiger, pero que surcaron esa vía que era como el deseo, el desideratum de todos los alpinistas. Ahora voy a pasar a la periodicidad. La revista Peñalara nació con idea de que fuera mensual. Y mensual fue, con algunas excepciones que ahora veremos, desde 1913 a 1936. De 1941, que volvió a editarse la revista, hasta la actualidad, podemos decir, trimestral. Digo así porque ha habido bastantes excepciones. ¿Por qué ha habido bastantes excepciones? Porque se acudió a ese sistema de hacer números dobles. Esta revista que está ahí son 2 números, pero realmente es una sola revista, pero que gasta, por decir así, gasta 2 números. De tal forma que en la revista ha habido 556 números, aunque el próximo, que está a punto de entrar ya en máquinas, sea el 385. Es decir, que hay un decalaje ahí entre las revistas realmente editadas y la numeración de las revistas, debido a eso, que ha habido, bueno, pues números dobles, números triples, incluso números cuádruples. El primer número doble fue que ese año, en el año 20, se publicaron 9 revistas, pero corrieron 12 números. Luego ya eso durante muchos años no volvió a ocurrir, pero fue una excepción que se produjo en el año 20. Y paso un poco a los directores. Ha habido 17 directores de la revista en 110 años. Sería tedioso que yo dijera los nombres de los 17 directores y las revistas que habían dirigido y que, todos hicieron gratis et amore su trabajo, lo mejor que supieron o pudieron. Casi ninguno era profesional del mundo del periodismo. Pero se lleva la palma Julián Delgado Úbeda, que dirigió 209 revistas desde 1925 a 1961. Es que es impresionante, 209 revistas. Le sigue Constancio Bernaldo de Quirós, que también dirigió 137 revistas. Realmente, entre los dos, han hecho más de la mitad de las revistas que ha publicado Peñalara. Eso es bastante impresionante, la afición, el cariño
que tuvieron en el asunto. Además, pues Julián Delgado Úbeda fue presidente de la Federación Española de Montañismo, pero de eso voy a hablar un poco más tarde. Curiosamente, hay 3 revistas que no tienen director. Es la revista número 43, que en la propia revista dice que por enfermedad de Constancio Bernaldo de Quirós, no suya, por enfermedad de su mujer y de sus hijos, no ha podido ocuparse de la revista, pero no dicen quién le sustituye de forma interina, y ahí queda. Me llamó la atención. La revista 454, de 1990, esa sí la conozco bien. Resultó que en la revista anterior, la 453, el director de la revista, al que yo siempre le he estado agradecido porque hizo una labor buenísima, pero publicó sin firmar un artículo sobre la entrada, comentando la entrada del Centro Excursionista de Cataluña en la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Su tesis era que ya era la Federación Española, que ya éramos los españoles de la UIA, de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Pero bueno, realmente no hizo bien, sobre todo no hizo bien no firmando el artículo, porque si una opinión personal, pues puede ser, pero al no firmarlo era opinión de Peñalara. Cuando la Junta Directiva le recriminamos estando más o menos de acuerdo con lo que decía, pero que no lo firmase, pues, para decirlo en términos taurinos, dio la espanta y dijo que dimitía. Total, que nos quedamos con una revista que teníamos los originales, pero que no había director. Y entonces mi mujer, Paloma Blanco, aquí presente, y yo, sin tener ni idea de maquetación, sin tener que, cuando ahora los nuevos sistemas de maquetación, eso lo hace cualquiera, pero nosotros absolutamente, con el sistema que fue, la imprenta nos dio recortado la revista, nos dio las galeradas, que se llamaban entonces, y nosotros hicimos una especie de puzzle para que encajase, y así, pegándolo en folios, se lo entregamos a la imprenta y la revista salió, la 454 está ahí. Y luego hay otra más, que es la del año 990, la del segundo trimestre, la 454. No, la 458. En esa, ahí tampoco había un director, pero sí hay un consejo de redacción que se pone en la propia revista. Era entonces presidente Rafa Doménez, cuya presencia agradezco en este acto. Pensando cómo había escrito nuestros socios en la revista, he repasado gracias a las fichas de Santiago Tutor, que me ha facilitado muchísimo, cuántas intervenciones había tenido los que han colaborado más con la revista. Y así vemos pues, que hay Ángel Pablo Corral, que ha sido director de la revista, ha intervenido, sale su firma 175 veces, Florentino Carrero, que también fue director de la revista, 145, yo mismo, que también fui director de la revista, 132, y el siguiente, con 102 artículos o comentarios o intervenciones firmados, es Juan Díaz Duque. No fue director de la revista, pero fue secretario general de Peñalara desde 1900, me parece recordar que de 1942 o 43 hasta 1950, fue el secretario general. Y después Félix Méndez, también director de la revista, que intervino en 63 veces, tiene su firma. Julián Delgado Úbeda, que también fue director de la revista, 57, y Constancio Bernaldo de Quirós. Es decir, que de los que más han escrito en la revista, entre los 7 que más, 6 han sido directores de la misma. Se ve que el director, en muchas ocasiones, tiene que
rellenar huecos, que no hay tanta colaboración y que tiene que rellenar, o que su propia afición le lleva a escribir en la revista. Y vamos al tema más escabroso. La revista, ¿cómo se financia? Ese es el eterno problema, suele ser el eterno problema en casi todas las obras humanas. Pero claro, la revista, leía yo, me parece recordar que en el número 200, que escribe un socio famoso, yo creo que Smith, no me acuerdo bien, y dice que la revista Peñalara era como el sastre del Campillo, que ponía el hilo, que ponía la tela y que además no cobraba. Realmente eso ha seguido pasando. La revista Peñalara ha estado en manos de aficionados, nadie ha cobrado nada y además ha sido siempre deficitaria, con algunas excepciones. Me he repasado las cuentas de Peñalara y veo que ha habido 4 años que la revista no ha sido deficitaria, que la verdad es que en 110 años no son tantos, pero bueno, realmente para lo mucho que nos da la revista, bien está que la revista nos cueste el dinero a los socios de Peñalara. Y he puesto el año 2010 porque estuvimos a punto de que no fuera deficitaria, faltó poco, con unos ingresos de 22.474 euros, los gastos fueron 23.000 algo. Bueno, pues en ese intento siempre de que la revista dejara de ser deficitaria, logro nunca o casi nunca, como se puede ver por las excepciones, conseguido de todas. ¿Por qué? ¿Cómo se financia la revista? Pues se financia por la publicidad. Realmente la publicidad de la revista, además de la suscripción de los socios y de los suscriptores, ya he dicho hace un rato que yo fui suscriptor antes de ser socio de Peñalara, pues es la publicidad la que ha mantenido más o menos, o a pesar de los ingresos por publicidad, la revista sigue siendo deficitaria, pero menos. Y entonces me he entretenido en buscar. Ese anuncio es el primero que se publicó en la revista. En octubre de 1913 apareció ese anuncio, que es el anuncio de una tienda de un socio de Peñalara, naturalmente. Y estos que es la imprenta de Zabala, donde se editaba, y el taller donde se hacía el hueco grabado. Estampa fue después la imprenta que en asociación hizo Zabala con otro impresor, y después he recogido algunos. Quizá he recogido demasiados, pero me parecen tan encantadores los anuncios de la época que, bueno, realmente donde se ve a este señor esquiador en un plan, bueno, pues, y todo tiendas de Madrid. Podemos ver los atuendos de la época que gracias a la revista los podemos recordar y los podemos degustar ahora mismo. Y los esquís que de madera, como eran entonces los esquís, la evolución de los esquís ha sido tremenda, pero se anunciaban también esquís. Y lo he puesto porque me ha llamado la atención que Eleuterio Arias, que era el padre, el patriarca de la familia Arias, con sus 3 hijos, todos los 3 campeones de esquí, y que fue el primer concesionario, el primer encargado, llamémoslo así, del albergue de Peñalara en el puerto de Navacerrada, se dedicó a fabricar esquís. Y yo me acuerdo un día, hace ya unos años, hablando con uno de sus hijos, con Pepe Arias, me dijo que él mantenía las prensas, los artilugios que su padre utilizaba para hacer esquís de fresno que vendía en la Sierra de Guadarrama. Pero no solamente aparecen anuncios de
de material y de equipación de montaña o de esquí, sino también de Kodak, de linimentos y emulsiones y demás para los deportistas, y de automóviles. Es curioso, la verdad es que es bonito ver la figura del automóvil de la época con los esquiadores, de los carburadores, instrumento que ya no lleva ningún automóvil, pero que entonces era una pieza fundamental para que la gasolina se hiciera gas y pudiera llegar a los cilindros. Y he recogido también porque está Margot Moles en moto, mujer en moto, en el año 35. Eso era como una revolución. Margot Moles fue esquiadora olímpica en la Olimpiada del año 36, junto con Ernestina Maenza y algunos chicos de Peñalara, como Enrique Millán y algún otro. Y ella era una gran deportista, no solamente aparece ahí, la verdad es que el aire no es muy deportivo, y además así, con falda y demás, pero supongo que es lo que en la época debía estar permitido, sino que era velocista, lanzadora de disco, lanzadora de peso, es decir, una atleta completa que no le hacía ascos a ninguna modalidad del atletismo. Y también he querido recoger, en recuerdo de nuestro amigo Lucas García, este anuncio que ha publicado durante muchos años en la revista Peñalara, porque él colaboró en que no fuera más deficitaria y además financiaba el trofeo de montaña de Peñalara. Murió, me parece recordar que hace un par de años, y yo quiero hacerle este gran recuerdo a cómo demostraba aquí, porque por esto no vendía más en su tienda que se llamaba Luce, sino que era puro amor a Peñalara. Bueno, y ahora voy a recoger, he evitado expresamente, como habrá podido ver los que me escuchan, hablar de competiciones de esquí, de actividades de alpinismo, porque no terminaríamos nunca. Esta charla no podría durar una hora si entráramos en esa materia. Entonces, he preferido hablar de algunos retazos, algunas cosas que aparecen en la revista Peñalara. El Peñalara publicó en el año 15 un almanaque alpino. Con este almanaque alpino, que es muy curioso, que recoge bastantes cosas, noticias del alpinismo, etcétera, etcétera, se intentó financiar en parte la construcción del refugio de la Pedriza, al que se le puso el refugio Gineri, que se inauguró al año siguiente, el año 16. Otra de las tareas que se impusieron la directiva de Peñalara fue poner buzones en determinadas cumbres, en el Yelmo, en Peñalara, en el Teide, en el Mulhacén, en el Cerredo, en el Almanzor. La verdad es que el afán destructivo y vandálico ha hecho que no quede ninguno de estos buzones, pero hay que decir que los buzones los regaló Franco Rodríguez, que era entonces director general de Correos, y son buzones de Correos que están puestos en esas cumbres de Peñalara y llevadas por socios de Peñalara. Durante muchos años las tarjetas se recogieron y se iban enviando a los que las habían puesto. Era una bonita costumbre. Emprendieron también la señalización de caminos. El Camino del Palero, desde el puerto de Cotos hasta el monasterio del Paular, desde el monasterio al puerto de la Morcuera, otro camino que señalizaron, que se ha perdido totalmente ya al existir la carretera, desde Cercedilla al puerto de la Fuenfría, desde el puente de las Descalzas hasta Marichiva y del albergue de la Fuenfría al puerto de Navacerrada. El famoso Camino Smith, una de cuyas señales es esta que está reproducida en la fotografía, que entonces se ponían señales pintadas de amarillo de vez en cuando en los pinos para saber por dónde iba el Camino Smith, que ahora no hace ninguna falta porque ya es casi una autopista. En el Pirineo también trabajó Peñalara y puso en dos peligrosos pasos
que eran bastante habituales en las clavijas del Soaso y de Salarons, encargó al herrero del pueblo, de Benasque, que pusiera y financió estas clavijas para que se pudieran sujetar la gente que tenía que pasar por estos pasos que entrañaban pues un cierto peligro. Y también he querido destacar la participación de Peñalara, que está reflejada en la revista, en la creación de la Federación Española de Alpinismo. Todo empezó con un artículo, una nota que publicó la revista Alpina, que era la revista que hacía entonces el Club Alpino Español, donde venía a lanzar la idea de que había que federarse, que ya había bastantes asociaciones de montañeros y que todos necesitábamos un órgano superior coordinador y que representara a todos en el extranjero, etcétera, etcétera. A partir de esa idea lanzada por el Club Alpino Español y reflejada en su revista, Peñalara tomó las riendas del asunto y empezó a hacer gestiones con otros clubes, con otras asociaciones montañeras, y consiguió el consenso no de muchas, pero de 7 u 8 asociaciones que quisieron integrarse en algo que le llamaron Federación Española de Alpinismo. Y por fin, el 1 de agosto de 1922, celebraron su primera reunión, su reunión constitutiva, que hace un año, el 1 de agosto, celebramos en toda España, guiados por la federación, por la actual federación, que se llama Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Celebramos el 1 de agosto en las cumbres más significativas de cada región de España. Celebramos un acto en conmemoración de esa creación, en la que Peñalara tuvo mucho interés, y después la federación languideció 7 u 8 años después, pero Peñalara volvió a la carga creando otra especie de federación que se llamó Sociedad Española de Alpinismo, y después Unión de Sociedades Españolas de Alpinismo, de las que fue presidente el que hemos visto como director y máximo director de revistas, que fue don Julián Delgado Úbeda. Otra cosa curiosa que aparece en nuestra revista es el concurso promovido por Peñalara y financiado o con la autorización del Ministerio de la Guerra de construcción de esquís. Fue un motivador para que fabricantes españoles fabricaran esquís y los presentaran a concurso. Y incluso en el párrafo, no sé si es el segundo o el tercero, se dice que también habrá un concurso para manuales de cómo se usan los esquís, de cómo se aprende a esquiar. Tuvo mucho éxito este concurso. Lo utilizaron los premiados en el concurso, los premiados como en su publicidad para vender esquís, y aquí tenéis uno de los anuncios de los resultados de ese concurso. Y también el primer premio del manual para esquiar, que se llamaba ¿Cómo se aprende a esquiar?, que lo escribió Eduardo Smith, el del Camino. Y eso está también en un anuncio de la revista Peñalara. Y ahora voy a hablar un poco de curiosidades que he encontrado en la revista. Primero, el título de Real. ¿Por qué se llama Real Española de Alpinismo Peñalara? Pues el título de Real se concedió en el año 21, pero tardó en ponerse la corona 2 o 3 meses. Ya era presidente de honor el rey Alfonso XIII desde el año 16, pero la asociación no tenía el título de Real. Otra cosa curiosa es una visita de Alfonso XIII a nuestro albergue del puerto de Navacerrada.
Alfonso XIII consiguieron que fuera allí, hicieron un concurso de saltos y el rey regaló una copa para el que ganara el concurso de saltos. Y se dio un paseo por los alrededores del puerto de Navacerrada y finalmente comió con los socios de Peñalara en el albergue del puerto. Aquí tengo yo que contar una anécdota que el doctor Alfonso, don Eduardo Alfonso, que era un médico naturalista, vegetariano, etcétera, etcétera, un ancianito, yo ya le conocí de ancianito, pero antes fue joven, un día me contó que él comió en la mesa de Alfonso XIII y que les pusieron tortilla de patata, porque como él no comía carne, les pusieron tortilla de patata y entonces él le dijo a Alfonso XIII, esto le vamos a llamar en este albergue Real Tortilla de Patata. Bueno, una gracia más. Y esta es la caricatura que hizo Antonio Riaño Jr. Del doctor Alfonso, que no se perdía una reunión de Peñalara, que iba todos los jueves y demás. Pero yo lo traigo aquí porque él inventó un concurso que duró dos ediciones, que era un concurso fisiológico por el que no ganaba el que antes llegaba en una carrera, sino con unas fórmulas complicadas, el resultante de unos parámetros de pulsaciones, del tórax en inspiración, en expiración, en fin, algo complicadísimo, pero muy curioso de leer. Y se hicieron 2 ediciones él dio una copa y se hicieron 2 ediciones. 2 médicos controlaban las pulsaciones de los corredores antes de la salida y después jugaba ahí el tiempo invertido, el número de pulsaciones, etcétera, etcétera. Una cosa muy complicada, pero muy curiosa, Otra curiosidad, la fuente de San Dámaso. La fuente de San Dámaso se inauguró en septiembre de 1930 con motivo del principio de las obras de la carretera que iba a unir el puerto de la Morcuera con el de Cotos, que afortunadamente no pasaron de 150 o 200 metros de explanación. Pero aquella cosa bárbara llevaba al inicio una fuente. Esa era la fuente de San Dámaso. Le pusieron fuente de San Dámaso porque la inauguró el general Berenguer, que se llamaba Dámaso, y pusieron fuente de San Dámaso. ¿Qué ocurrió? Pues que 2 años después, en el año 32, se volvió a inaugurar, pero como fuente Cosío, ya en época de la República, y es la que ahora conocemos como la fuente Cosío del puerto de la Morcuera. Y también me llama la atención el viaje que organizó Peñalara para sus socios a Garmisch con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936. Allí, como antes ya he dicho, iban varios socios de Peñalara seleccionados como esquiadores, unos como esquiadores de fondo, como Enrique Millán, y otros como esquiadoras de descenso, como Margarita Moles y Ernestina Maenza. Y Peñalara organizó una salida de una semana en autobús y en tren y una combinación terrible de la mano de Viajes Marsans para que los socios pudieran ir a los Juegos Olímpicos del 36. Y otra cosa curiosa, esta es la revista Peñalara número 271. Es la primera revista que se hizo después de la guerra. Ahí lo veis, que pone octubre, noviembre, diciembre del 41. Pero resulta que hay otra revista Peñalara, de julio de 1936, con el mismo número, el 271. ¿Por qué? Pues porque la 271 no llegó a publicarse, la tenía Julián Delgado Úbeda en su casa, con correcciones ya, las pruebas de imprenta, con correcciones para que se modificara determinadas cosas, pero no lo llegó a enviar a la imprenta porque comenzó la Guerra Civil. Y entonces, en el año 67,
alguien, supongo que en el armario del abuelo o parecido, aquí está su nieto que nos lo podrá aclarar, aparecieron esas pruebas de imprenta y entonces las entregaron en Peñalara. ¿Qué pensó Peñalara entonces? Pues que lo mejor era publicarlo como facsímil. Como ya la revista había cambiado de tamaño, como antes hemos visto, pues lo publicó en su tamaño original, con una especie de cenefa alrededor, y lo publicó, además del resto de las informaciones previstas para esa del año 41, publicó esta revista. Por eso hay dos revistas, una, digamos, autónoma, que es la del 41, y otra encartada, que es la del 36, la de julio de 1936. Bueno, ya voy a terminar porque ya casi vamos a cumplir la hora. Este es un recorte de periódico del País, como veis ahí, del año 2003, cuando Peñalara editó los primeros números de la revista en edición facsímil. Hizo 2 tomos. Entonces Peñalara en el año 2003 hizo una gran labor editorial, no solamente estas 2, sino inició la colección de clásicos del Guadarrama y editó 8 tomos de clásicos del Guadarrama, algunos en edición facsímil de viejos libros recuperados, sabe Dios de dónde, y otros reproducidos, pero en general no libros escritos para esa edición, sino de libros de la antigüedad. Yo creo que fue una buena labor, la dirigió, la auspició José Luis Hurtado, aquí presente, y yo creo que ahí ha quedado su labor, su interés de que Peñalara continuara esa labor cultural de la literatura, y ahí ha dejado esa colección de libros que de momento está parada, pero no perdemos la esperanza de que se pueda continuar porque es una interesante colección recuperando viejos libros sobre la Sierra de Guadarrama. Estos son los 2 tomos que se publicaron y que corresponden pues, con los años que ahí veis y que creo que alguno queda todavía en Peñalara y se pueden comprar, pero he mirado en Iberlibro y en Iberlibro de segunda mano se compran a un precio muy asequible. O sea que si alguien está interesado en tenerlos, lo puede comprar perfectamente a través de Iberlibro o directamente por Peñalara. Bueno, y entonces ya termino. Hace unos años, ya no me acuerdo, lo dirá Jorge, hará 8 años, quizá una cosa así, presentaba Jorge Delgado un libro que escribió sobre su abuelo, Julián Delgado, y hacía entrevistas, y a mí me hizo una entrevista, bueno, ¿qué pensaba yo de la montaña? O supongo que eran cosas de ese estilo. Y ya para terminar, me dijo, ¿cómo ves tú el número 1000 de Peñalara? Entonces yo le dije, pues mira, yo veo el número 1000 de Peñalara en papel, porque Peñalara a nadie se oculta que tiene presiones esporádicas, pero que no cesan de pasar a digitalización, a que la revista se digitalice, lo cual yo, que soy amante del papel y de tocarlo, desde luego pienso que sería la muerte de la revista. Afortunadamente nuestros directivos han aguantado el tirón y aunque Peñalara sea deficitaria, Peñalara sigue siendo en papel. Y voy a hacer aquí un paréntesis. En el año 13 decidió la Junta Directiva, y yo era entonces director de la revista, estaba en la Junta, digitalizar la revista. Y la revista Peñalara, afortunadamente, ya no está solo en papel, está digitalizada y está en la página web de Peñalara a disposición de todo el que quiera leerla, recogerla, bajarla, hacer lo que quiera con la revista. Es algo del que yo creo que Peñalara debe estar orgullosa porque ha ofrecido a todo el mundo que sepa leer el castellano y me consta que lo leen mucho en Hispanoamérica,
pues la ejecutoria de una revista desde 1913 hasta nuestros días. Bueno, vuelvo a la revista número 1000. Mientras yo le contestaba lo que yo pensaba que debía ser la revista número 1000 y que le he pedido esto a Jorge ahora, porque él había conservado el papel, el diseño que él hizo mientras yo hablaba de la revista número 1000, se la he pedido y me la ha enviado y es esta. Yo creo que Jorge pensó que entonces para el número 1000 ya no habría corona, o Peñalara habría dejado de ser real o alguna cosa de ese estilo, pero él la pintó así. Y en todo caso ahora pienso que eso se publicará, si todo va bien y sigue siendo la revista 4 al año, revista trimestral, pues en el tercer trimestre del año 2126. En fin, yo creo que no la leeremos nosotros, pero alguien la leerá y ya termino. Solamente decir que realmente lo escrito queda, que hay que leerlo y que muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por vuestros generosos aplausos. Si alguien quiere preguntar algo que sea facilito a ser posible, me lo puede preguntar o a Jorge, que yo ya le he lanzado aquí, que ahí le tenemos, si él pensaba que el año ese para el 1000 ya nos llevaría corona el emblema de Peñalara. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, hemos cumplido la hora que nos habían dado. Adelante. Enhorabuena, Carlos. Enhorabuena y gracias. Buenas tardes a todos. Enhorabuena, Carlos, y gracias por tu excelente exposición y tu encendida defensa de la revista Peñalara. La revista Peñalara, como ha dicho Carlos, pues en fin, deficitaria, pero es ese déficit que hay que asumir con muchísimo gusto, porque como ha dicho Carlos, es uno de los rasgos fundamentales que define a Peñalara. Sin la revista no seríamos lo mismo. Y hay instituciones tan importantes como nuestra sociedad y nuestra revista que hay que defender a toda costa, y lo escrito queda, y hago desde aquí, en fin, encendidos votos porque esto no se acabe nunca y que esa portada de 2126 no la veremos nosotros, pero en fin, que la vean nuestros sucesores. Muchas gracias y enhorabuena, Carlos. Gracias, Rafa. Si alguien quiere decir alguna cosa más, bueno, pues gracias a todos por vuestra atención, por vuestra benevolencia, y tendremos una siguiente charla aquí también en este magnífico salón de actos dentro de un par de meses, me parece, y buenas noches y que tengáis buen regreso. Gracias.